agotado. Básicamente las personas que decidimos estudiar medicina, seguramente que lo que nos ha movido es mucho lo que es la empatía y quizá es ese ejemplo, ¿verdad? De el buen samaritano que se encuentra al necesitado y se para y lo ayuda. Creo que las ciencias de la salud y los profesionales afines se comparan a ese samaritano que la moción probablemente fue la misma, el objetivo de pretender que podemos ayudar o cuidar de alguna manera a las personas que tienen algún tipo de necesidad o alguna enfermedad potencialmente mortal. Y eso es parte de lo que se complementa mucho nuestro quehacer al cada día, ¿verdad? Porque la compasión está a la orden del día. El trabajo en medicina es humanitario y no sabemos en qué momento, pues cada uno de nosotros o por alguna situación, algún familiar nuestro puede tener alguna necesidad o ameritar algún tipo de atención que ocasiona disconfort y que ocasiona malestar en el entorno familiar. La Organización Mundial de la Salud define la medicina paliativa, los cuidados paliativos, como esos cuidados que se encargan de ayudar a los pacientes y a sus familiares a afrontar este tipo de situaciones con soportes tanto emocionales como espirituales, y haciendo referencia a que cuando se habla de espiritualidad o de un acompañamiento espiritual, no estamos hablando propiamente de lo que es la religión, sino de lo que es el ser humano, lo que nos mueve, lo que nos permite tener una cosmovisión diferente de la vida y que nos hace únicos, porque cada ser representa un papá, una mamá, un hermano, y todos pues podemos sufrir porque este ser querido se encuentre afectado por algún tipo de enfermedad que sea potencialmente mortal. Se describe muchas veces de que el tratamiento del dolor es una de las 4 prioridades en la lucha contra el cáncer, después de lo que ustedes saben hacer, ¿verdad? Que es el diagnóstico, que es el tratamiento y las medidas de soporte que van agarrados de la mano. Luego también, según la Organización Mundial de la Salud, lo define como un derecho humano actualmente, y es por los beneficios de los que goza, por una parte, el paciente y la familia, ya que se les puede brindar un tipo de atención integral cuando las enfermedades son potencialmente mortales o son mortales. Pueden recibirse cuidados paliativos en casa, en los hospitales o en los centros de enfermos terminales que cuentan algunos pacientes con ellos. En Guatemala existen algunos centros que se dedican a la atención puramente domiciliar y un hospice que se llama Vía de la Esperanza, de la Fundación Amar Ayudando, que atiende pacientes al final de la vida, pero que sean diagnosticados con cáncer y que tengan menos de 18 años. También los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida del paciente, porque con el acompañamiento emocional o psicológico se consigue de que estas personas pues puedan disfrutar el tiempo al 100% y que puedan encontrar un sentido a la vida a pesar de estas situaciones difíciles y complejas que conlleva el proceso de salud de enfermedad. También, por otra parte, los sistemas de salud se benefician porque se reduce el número de hospitalizaciones innecesarias. Ese paciente que lo conocen todos los grupos de turno, porque la semana pasada llegó por estreñimiento, esta semana llegó por náuseas, y ustedes saben perfectamente bien, ¿verdad?, cuáles son las situaciones por las que todos los grupos de turno conocemos a determinados pacientes. Y es eso, la necesidad de ser escuchados, la necesidad de ser validados ante este sufrimiento y que se brinde un sostén. Quizá lo único que necesitan en ese momento es ser escuchados y validarles el sufrimiento. Por eso es de que actualmente se considera un derecho humano. Luego la atención médica, pues todos como médicos buscamos curar, ¿verdad?, al paciente, pero hay muchas cosas que son cambiantes, y es que hemos sido expertos en aprender a tratar enfermedades
con pronósticos diferentes como falla cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, y que la esperanza de vida también ha cambiado. Y con ello, la esperanza de vida crece cada vez más, y con ello estos pacientes pues van a tener en algún momento de la vida dependencias y se ven afectados porque el entorno social también ha cambiado. Estas personas necesitan ser atendidas sus utilidades básicas o sus instrumentos de la vida diaria. Y que por otra parte el patrón familiar también ha cambiado, porque las personas que cuidaban ahora son las que trabajan, entonces nos estamos quedando sin cuidadores, y esto ocasiona que los sistemas de salud pues se sobresaturen porque el paciente toma mala medicina, porque se formó una llaga, porque no se llevó un adecuado control de síntomas. Por otra parte, las bases terapéuticas sobre las que se tiene que centrar la atención paliativa es que debe ser un trabajo integral, una atención integral que tenga en cuenta los aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales, donde tengamos presente que la unidad a tratar siempre va a ser el paciente y la familia. La familia requiere medidas específicas de ayuda y educación, y es un poco cansado porque todos los días la información se tiene que estar validando. Siempre se quiere escuchar lo que se desea escuchar, pero la realidad no es cambiante, no la podemos cambiar. Dentro de las bases también se procura que la promoción de la autonomía y la dignidad para el enfermo deben regir en la toma de decisiones terapéuticas. Este principio solo será posible si se elabora junto al enfermo y la familia los objetivos terapéuticos establecidos y hasta dónde el paciente o su familia deseen continuar cuando se brinda el soporte o el acompañamiento paliativo. La concepción terapéutica pues es activa y se incorporan actitudes diferentes, actitudes rehabilitadoras, actitudes que superen ese no hay nada más que hacer, porque en este tiempo, cuando se agotaron los recursos que buscaban la curación de una enfermedad, es cuando las necesidades aumentan más y los síntomas pueden ser controlados y el paciente puede tener una vida activa mientras se sigue el proceso natural de la enfermedad. Los instrumentos básicos que se deben tomar en cuenta es un listado de los síntomas que el paciente presenta para poder controlar cada uno de ellos, el apoyo emocional que idealmente debe ser proporcionado por personas que tengan un expertise en el acompañamiento de las personas al final de la vida o con enfermedades crónicas no curativas. Existen cambios en la organización o pueden existir cambios en la organización que permite el trabajo interdisciplinar y una adaptación flexible a los objetivos cambiantes del enfermo, porque hoy puede querer no más medicamentos, pero mañana puede querer todo. Y es acá donde el papel del equipo multidisciplinar juega un papel importante para poderse adaptar también a las necesidades individuales de cada uno de los pacientes. Los objetivos propios en el paciente es el alivio y control del dolor y los síntomas que puedan presentarse, no alargan la vida, no la prolongan. El apoyo emocional y psicosocial es parte fundamental en estas atenciones. Se reafirma la importancia de la vida y se considera la muerte como algo normal. Se debe plantear también que los sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible estén disponibles. En estos casos se puede hablar con los familiares de que no dejen al enfermo en la última habitación de la casa, que escojan una habitación que esté ventilada, que el paciente sea partícipe de las celebraciones del día a día, que se mueva el comedor a la cama del paciente o a la habitación del paciente, y que en la medida que se pueda se utilicen adaptadores para que el paciente pueda realizar la mayoría de actividades que le permita su condición. El dar apoyo a la familia durante el proceso de la enfermedad y del duelo lo debemos tomar en cuenta. Si hablamos ya propiamente de lo que es un objetivo de confort,
es decir, que el paciente cambió su situación de enfermedad y de control de síntomas y pasamos a algo que se conoce como la situación del final de la vida, que es lo que conocemos coloquialmente como el proceso de agonía. Acá los tratamientos curativos y paliativos pues no necesariamente tienen que ser mutuamente excluyentes, sino que es una cuestión de énfasis, de un trabajo en conjunto, de una buena comunicación entre los equipos de trabajo. Aplicaremos cuidados paliativos gradualmente en un mayor número y proporción en la medida que el paciente esté presentando esa instauración propia de los síntomas que indican que la enfermedad ha avanzado y que ya dejó de responder a esos tratamientos que considerábamos una esperanza para la curación. Y en algunos tipos de cáncer, pues sabemos que esto puede suceder antes que en otros y que como todos somos diferentes, pues esto puede ser cambiante de un tiempo a otro. El modelo de atención centrada en la persona no es más de que todos en conjunto, desde la comunidad, desde el entorno físico, del ambiente cotidiano, del profesional afín a la salud. Mencionamos acá trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, trabajador social, todos nos movamos en función de que a ese paciente no le falte lo necesario para disminuir su sufrimiento, sea esto en el hospital o directamente en la casa, si esa es la decisión de todos. Previamente se planteaba que los cuidados paliativos deberían iniciarse desde el momento en el que había necesidad de controlar más síntomas para tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Actualmente se plantea de que los cuidados paliativos se inician desde el momento en el que se realiza el diagnóstico de algún tipo de enfermedad, sea esta oncológica o no oncológica. Los modelos están más basados en las atenciones oncológicas. Acá la razón de establecer un primer contacto con los pacientes es ayudar a que este paciente se pueda adaptar a lo que es el diagnóstico, a esa mala noticia y más adelante pues a lo que son los tratamientos, los objetivos del tratamiento y si no va bien con esto pues cambiar esas adaptaciones a lo que es el proceso de no me curé, necesito controlar síntomas y probablemente prepararlo para las adaptaciones a lo que es el proceso de la muerte y en conjunto y en comunión pues que su familia durante este periodo que puede ser desde un año o ser más cortito, ¿verdad? De 6 meses, pues que la familia también pueda vivir y ser acompañado en un duelo anticipado para que en el momento en el que ocurra la trascendencia o el proceso de la muerte, el paciente por un lado haya tenido la oportunidad de poder lograr trascender ese sufrimiento y poder trascender también, ¿verdad? Esta muralla que no sabemos al hablar de la muerte, qué es lo que hay después, si la vida realmente será que se acaba o si es un nacimiento a la vida eterna desde el punto de vista de lo que es la religión o la reencarnación desde otras corrientes, ¿verdad? Espirituales como la religión budista. Y más adelante, pues que esto nos ayude a que el proceso de duelo para el que se quede sea más llevadero y que no llevemos a duelos complicados o a procesos depresivos mayores. Los cuidados y las necesidades espirituales, pues acá tenemos que tomar en cuenta de que al hablar de necesidades espirituales no necesariamente hablamos de religión. Se trata de respetar la dignidad de la persona al realizar los cuidados y facilitar la despedida, trabajar sentimientos de culpa, el perdón, facilitar el hablar de su vida, facilitar la resolución de conflictos con sus creencias, facilitar la expresión de la religiosidad si ese fuera el caso, o vivir plenamente su espiritualidad internamente con lo que le haga feliz.
No se nos debe olvidar también los cuidados del proceso de situación del final de la vida, que es lo que conocemos coloquialmente como la agonía. Acá las razones de hablar de la agonía es porque en este periodo uno tiene que cambiar directamente el tratamiento de lo que era un control del dolor, control de náuseas, o el tratar algunas infecciones si son no severas y que no nos indiquen que nos estamos encarnizando con el paciente. Estos cuidados de la agonía pueden ser brindados en el hospital o pueden ser brindados en la casa. Es el periodo que precede a la muerte y puede ser cambiante que algunas personas pueden ser de 24, 48 horas y algunos estudios evidencian que este proceso puede durar inclusive hasta una semana mientras se termina la reserva fisiológica del ser humano. ¿Qué es importante acá? Primero, que la familia esté enterada. Segundo, que el paciente tenga el menor sufrimiento posible, es decir, manejo del dolor, manejo de la disnea, manejo de los estertores premortem. La limpieza de la habitación, si existen úlceras, el mantenerlas limpias, el hablar sobre cómo quiero que ocurra ese momento. Quiero que sea en el hospital, quiero que sea en la casa, quién será el encargado de llenar los papeles directamente para los informes de defunción, qué colores de flores son las que deseo flores, no deseo flores, deseo un velatorio, deseo una cremación, son cosas de las que no hablamos, pero que son importantes en este momento para los pacientes. Intentar detectar y prevenir posibles problemas relacionados con el duelo en los cuidadores principales o en la familia, ya que muchas veces la atención del paciente con enfermedad al final de la vida se deja solamente al cuidador principal y es el que resulta más afectado, dado que su vida gira en torno a las necesidades del paciente. Luego, los equipos de cuidados paliativos deben estar formados idealmente por un médico que tenga conocimiento en cuidados paliativos, enfermería, psicología, trabajo social, nutrición, químicos farmacéuticos, voluntarios, consejeros espirituales, sacerdotes, capellanes, pastores. En Guatemala, la distribución de las atenciones paliativas está básicamente centrada en la capital, salvo la atención que brinda Médicos Sin Fronteras en La Gomera, Escuintla. Ellos tienen alrededor de 3 años de estar trabajando con los pacientes con enfermedad renal crónica que por una u otra razón ya no pueden continuar sus tratamientos para la enfermedad renal crónica, entonces son atendidos directamente en el domicilio, les proporcionan los medicamentos y brindan una atención al final de la vida si eso fuese lo que el paciente necesite. En salud pública, el Hospital Roosevelt tiene una unidad de cuidados paliativos, el San Juan de Dios tiene una unidad también, esta inició creo en el año 2019. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social al que ustedes pertenecen, tengo conocimiento de que tiene una unidad con un arsenal de medicamentos que quisiéramos tener todos. El Instituto Nacional de Cancerología tiene un modelo de atención con varias clínicas, muchos profesionales afines, psicólogos, trabajadores sociales, y la atención puede brindarse integralmente. La Unidad Nacional de Oncología Pediátrica también trabaja cuidados paliativos en niños y ellos tienen el hospicio de Ayubi, a donde todos los niños que no consiguieron llegar a eso, ¿verdad? Tan anhelado que es la curación, pues son referidos al hospicio junto a su familia para que puedan estar lo más tranquilos posibles mientras ocurre el proceso de la trascendencia. El Hospital El Pilar tiene una unidad de atención integral, atiende a los pacientes que tienen necesidades paliativas directamente en el hospital y proporcionan cuidados de soporte y atención paliativa integral.
Promoción de calidad de vida y Life Care son empresas que trabajan directamente brindando atención paliativa domiciliar. Promoción de calidad de vida funciona desde el año 1998. El doctor Giovanni Sánchez, que en paz descanse, fue la persona que fundó esta empresa. Será quizá de 1998 y la atención está centrada directamente a los pacientes que se encuentran en su domicilio. La Fundación Amar Ayudando, que es de la que les hablaba anteriormente, que brinda atención paliativa al final de la vida a los pacientes que son menores de 18 años. La situación de los cuidados paliativos en Guatemala, según el Atlas de Cuidados Paliativos para Latinoamérica, acá vemos de que son 11 recursos en total y que al desglosar esto, vemos de que 3.5 médicos son los que están disponibles para atender 100,000 habitantes. Esto fue para el año 2019. Luego, enfermeros 0.7 por 100,000 habitantes. Y si hablamos de la morfina, pues estamos también mal, ¿verdad? Ya que el acceso es bien limitado. Es decir, que tendríamos directo solamente a 2.2 miligramos de opioide per cápita. Ven que el acceso a los opioides también es complejo y que si contáramos con una ley o una política sanitaria adecuada, probablemente todo esto podría mejorar y podríamos descentralizar las atenciones para poder llegar más a esos lugares tan lejanos del país que no tienen acceso a las atenciones que se brindan de tercer nivel aquí en la capital. Las necesidades paliativas, pues, son todos los pacientes que tengan enfermedades crónicas que no son curativas. Esta es una gráfica de las atenciones que nosotros realizamos en Hospital Roosevelt del año 2016 al 2023. Es esto, han sido realizadas 14,859 atenciones y que desde que se abrió el posgrado de neumología, la referencia de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica u otras que están acá, que están en otros, las enfermedades intersticiales difusas. Nuestro mayor referente es oncología, pero tanto el resto de unidades como cardiología, las enfermedades renales y reumáticas, también es un número bastante grande de atenciones lo que se atiende actualmente, y que se lo compara uno con gráficas mundiales, pues la distribución es similar. Cambiaría un poco acá en que no está, en este país está bastante grande lo que es la representación del cáncer, y en las que se comparan a nivel mundial, pues las enfermedades cardiovasculares ocupan un número un poco más alto. En esta otra grafiquita, lo que les quiero enseñar es de que este 14% de los pacientes de las 12,359 atenciones fue un egreso consensuado. Y ese egreso consensuado representa a las personas que desarrollaron situación de últimos días en el hospital y que decidieron pues regresar a casa. Siempre se les brindó un acompañamiento hasta el final de la vida por telemedicina, y de la información recabada, pues la atención ha sido satisfactoria. Con esto disminuimos también la saturación de las emergencias y se disminuye también los costos por hospitalización de los pacientes al final de la vida. Dentro de lo que son las necesidades y deseos al final de la vida, que es algo también importante, este es un estudio chiquitito que se realizó utilizando las tarjetas del Go Wish, en el que se deseaba saber cuáles eran los deseos de los pacientes, ¿verdad? Y al realizar el juego, vean que para los pacientes de nuestra población guatemalteca es importante estar sin dolor, estar en paz con Dios, mantenerse limpio, rezar u orar, no ser una carga para la familia, que no nos falte el aire, tener a mi familia conmigo, que los hospitales, ¿verdad?, no nos permiten por la sobresaturación que tenemos todos, el propiciar un ambiente adecuado para este último momento para los pacientes.
Luego, la importancia de los cuidados paliativos radica en que si son un derecho humano y que todos tenemos derecho al acceso a los cuidados paliativos, es porque disminuye el dolor, disminuyen los síntomas. En esta gráfica se compararon los pacientes que habían recibido cuidados paliativos y los que no, y los puntajes de alivio de síntomas y satisfacción de los usuarios fueron diferentes para los que recibieron cuidados paliativos. Actualmente los hospitales se miden en base a eso, ¿verdad? En si se tiene o no una unidad de cuidados paliativos. De hecho, todas las unidades de cuidados intensivos deberían de contar con una unidad de cuidados de soporte. En Guatemala, pues nos falta un marco político, nos falta propiciar una estrategia y un programa nacional de cuidados paliativos que permita crear leyes para que podamos mejorar esa accesibilidad y la provisión, y con esto crear un nivel efectivo de comunicación entre los hospitales de tercer nivel con las unidades de atención primaria. Nos falta promover la formación de personas en cuidados paliativos, o que nuestros estudiantes tengan conocimiento de qué son los cuidados paliativos o cuándo referir a un paciente por necesidades paliativas. De las universidades, solamente Mariano Gálvez tiene incluido dentro de su pensum una rotación de 6 semanas para los estudiantes que van a ingresar al hospital. Con esto pues se puede multiplicar el recurso disponible actualmente y promover la sensibilización para despertar una conciencia social y un comportamiento para aliviar el sufrimiento y proporcionar cuidados paliativos de calidad al final de la vida. La propuesta que se debe hacer es que todo sea integrado, que podamos crear modelos de gestión con la capacidad de poder debatir y de poder hacer llegar a eso que es el marco político, el conocimiento de la necesidad de tantos pacientes que necesitan un soporte durante estas etapas difíciles de su vida y de su enfermedad. Crear estructuras sólidas para promover lo que son los cuidados paliativos y estas atenciones en todos los hospitales de lo que es el país de Guatemala. Liderazgo y mucha educación. En el futuro, pues, que no debe ser imposible, el secreto debe ser manejar al enfermo, y no manejar la estructura. No olvidarnos de que los cuerpos duelen, pero las personas sufren, que no existe ningún hospital de la red nacional sin una unidad de cuidados paliativos, que no exista un hospital con cuidados intensivos sin tener cuidados paliativos de soporte, que ningún centro ambulatorio exista sin ningún centro de cuidados de soporte, que ninguna universidad deje de incluir en su pensum cuidados paliativos para medicina como para el resto de profesionales de la salud, y que la atención sea integral, con formación de equipos de trabajo multidisciplinario, y que podamos salir del hospital y llevar esa atención a los domicilios de los pacientes. Porque en cada persona hay un deseo. Existe un deseo de continuar la vida. Porque las cosas más pequeñas de nuestro alrededor no las percibimos porque vivimos en un correr del tiempo. Porque nuestro espíritu
y nuestros sentimientos tienen que estar alineados para que podamos trascender ese sufrimiento por enfermedad o por lo que sea que haga que nuestro corazón y nuestro espíritu sufra. Porque 5 minutos hacen que se olvide que estamos viviendo un tiempo corto. Porque cada una de las personas significan un hermano, una hermana, un papá, una mamá. Y que todo lo que tienen es a nosotros, a los que estamos al día a día con ellos. Y que no hace falta nada más que estar allí. Porque no podemos cambiar nada, pero sí podemos decir, voy a estar aquí y te voy a acompañar y no voy a permitir que sufras si así me lo permites.